En este ejercicio tenemos una tabla código postales con 3 atributos, ciudad, calle y código, y las dependencias funcionales que nos entregan aquí. Ciudad, calle implica el código y el código implica a ciudad. Entonces nos piden que determinemos cuáles son las claves candidatas de esta tabla y además obviamente probar si está en forma normal voice code. Asumimos que la tabla se encuentra tanto en primera como en segunda como en tercera forma normal para no alargar el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo primero, determinar las claves candidatas para esta tabla. Entonces vamos a renombrar los atributos para que sea más fácil trabajarlos. Voy a llamarlos A, B y C. Por lo tanto, mis dependencias funcionales serían A, B implica C y C implica A. Entonces con estas dependencias funcionales voy a generar los axiomas de Armstrong para probar cuáles son las claves candidatas. Voy a partir con AB implica C. Entonces AB implica AB por reflexividad y AB implica A y implica B por descomposición. Entonces, como ya llegué a todos los atributos de la tabla, mi clave candidata es AB. Si pruebo ahora con C implica A, yo puedo determinar que con C implica AC y ahora solamente me llega a llegar a B. Entonces tengo que aumentar por B, puesto que no puedo con ninguna dependencia funcional llegar a ella. Entonces aumento y hago BC implica BC, si es que aumento justo C implica C. Por lo que hago descomposición y tengo BC implica B y BC implica C. Entonces, con esto yo ya llegué a todos los atributos de la tabla. Por lo tanto, tengo que la clave candidata es BC para esta relación. Entonces, tengo mis claves candidatas que son AB y BC. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es probar si estas dependencias funcionales cumplen las reglas de la forma normal voice code, que son que sean triviales, ninguna de las dependencias funcionales en este caso son triviales, o que sean que el lado izquierdo, o sea el determinante, sea clave candidata. Entonces analizamos la primera dependencia funcional, AB implica C, y vemos que AB es clave, es una de las claves candidatas, por lo tanto cumple la regla de voice code. Y probamos la segunda y vemos que C no es la clave de la tabla, no es una de las claves candidatas, es parte de una de las claves candidatas, por lo tanto esa dependencia funcional no cumple para voice code. Entonces lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho todos los ejemplos anteriores. La dependencia funcional que no cumple la regla la pasamos a una nueva tabla. Entonces, como esta tabla se llama códigos postales, yo la voy a llamar C1 y va a tener los atributos C y A. Recordemos que el orden no importa. Y entonces va a tener que la dependencia funcional es C implica A. Esa es la dependencia que se fue. Como no hay ninguna otra dependencia funcional que se pueda ir porque la otra es AB implica C, y aquí en esta tabla C1 no hay B, entonces esta es la única tabla. Y como A depende solo de C, C tendría que ser la clave. Entonces C es la clave de esta tabla, por lo tanto esta sería forma normal voice code. Probamos entonces C2. C2 son todos los atributos de la tabla menos el atributo que fue determinado. Como el determinante es C, el determinado es A. Entonces A desapareció de la tabla y me quedé con los atributos B, C. ¿Y cuáles son las dependencias funcionales que se quedaron en esta tabla? Ninguna. Porque la única dependencia funcional que había era AB implica C y A no está en esta tabla. Entonces no puedo componer la segunda dependencia funcional. Pero ¿qué pasa?
como estamos trabajando con claves candidatas, aquí todavía no hemos visto si es que se desaparecieron las claves. Por lo tanto, no podemos negar que esta fragmentación sea correcta. Lo que tenemos que ver es si en C2, que no tiene dependencias funcionales, permanece alguna de las claves candidatas. Y si nos fijamos, queda la dependencia funcional BC. Por lo tanto, la clave de esta tabla es BC, que es una de las claves candidatas. Eso quiere decir que la clave candidata AB en realidad no era la indicada. Por lo tanto, esta tabla, como tiene la clave, entonces está en forma normal voice code, con su dependencia funcional lógica, que es la de la clave, que BC implica ABC. Entonces, con esto quedamos que teníamos una tabla C que se fragmentó en dos trozos, C1 y C2, y ambas en forma normal voice code. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.